Bueno, buenas tardes, acá estamos nuevamente, vamos a seguir con la segunda parte de este encuentro, de este primer encuentro de trabajo interdisciplinario en salud mental desde una perspectiva cooperativa. Vamos a escuchar ahora la presentación de la Cooperativa de Enlaces del Salado, también de la provincia de Santa Fe, Cooperativismo y Salud Mental Comunitaria, la experiencia de la Cooperativa Enlaces del Salado, a cargo de la doctora Colelia Anavera, psiquiatra, la licenciada Fiorella Giorgi y la licenciada Regina Boldi, psicóloga y trabajadora social, cuando dicen quién es quién. Tiene la psicóloga y tiene la trabajadora social. Cuando estén, arrancamos a escucharlas. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Soy Regina Goldi, trabajadora social. Soy presidenta de la cooperativa Enlaces del Salado y bueno, estoy con mis compañeras aquí para contar un poco la experiencia de nuestro espacio. Voy a arrancar con la presentación, sigue mi compañera y nosotros pasamos un videíto. No sé si lo comparten ustedes o podemos compartirlo. Lo pasamos al final igual. Marian. Al final no. Al final, bien. Desde acá, Adrián. Genial. Bueno, un poco para contarles quiénes somos, nosotras somos una cooperativa de salud mental conformada al 100% por mujeres profesionales de la salud mental, que en algún momento de nuestras vidas nos hemos cruzado trabajando en algunos otros espacios, siempre vinculados al trabajo en salud mental y consumo problemático. Nos encontramos en otros espacios, trabajando con otras reglas, con otros criterios, y bueno, que finalmente decidimos conformar nuestro propio espacio con nuestros propios criterios. Y bueno, hoy somos Cooperativa de Trabajo Enlaces del Salado, y que existimos desde el año 2022, y que hace un par de años estamos como empezando a trabajar exclusivamente con el consumo de sustancias. La cooperativa se organiza la intervención a través de una trama de redes, es un poco lo que me encargo de coordinar, las redes y la gestión de la cooperativa. Estas redes que se pudieron armar durante todos estos años, nosotras estamos desde el 2022, pero bueno, no desde el inicio tenemos una casa, esta casa se consiguió recién el año pasado, no desde el inicio tuvimos convenios, los convenios también se consiguieron hace muy poquito, así que bueno, contarles un poco cómo fue nuestro camino. En principio, una de las redes más importantes son las que tenemos en este momento con la provincia, que es con la agencia Precot, con quienes disponemos de un convenio de colaboración, y la importancia de esta red no es solamente lo económico, que sabemos todos que es una pieza fundamental para existir, sino también porque nos puede vincular con otros dispositivos. Nosotras, como parte del convenio de Precot, pertenecemos a una red de dispositivos comunitarios que trabajan el abordaje del consumo, y que esto, bueno, nos permite poder, por ejemplo, hacer derivaciones de los usuarios cuando necesitan o requieren de dispositivos de mayor complejidad, o por ser poblaciones que por ahí se caracterizan por rotar de localidades, por estar en un momento en un lado y después en el otro, poder vincularlos con otros espacios para que el tratamiento pueda continuar, como por ejemplo nos ha pasado que de estar en Santo Tomé, que es donde estamos nosotras, se van a algún barrio de Santa Fe, se van a alguna otra localidad de la provincia, podemos vincularlos directamente con el dispositivo del lugar donde ellos estén, gracias a pertenecer a este convenio con APRECOT. Después, otra de las redes con las que nos estamos empezando a vincular, que también son provinciales, son con los distintos programas que la provincia va ofreciendo. Por ejemplo, con la Secretaría de Género, con Juventudes, presentaciones del programa Nueva Oportunidad, que esto nos da la posibilidad a nosotros como espacio de poder tener espacios, sostenerlos económicamente a los espacios grupales, que también pasan a ser parte complementaria del tratamiento de los usuarios que llegan a nuestra institución. También nos vinculamos con los equipos locales, la Municipalidad de Santo Tomé, que por ahí eso no fue bastante duro,
comenzarlo y sostenerlo, porque bueno, hay otras prioridades políticas en este momento y que bueno, que también es parte del trabajo de una cooperativa poder sortearlos y bueno, seguir con el objetivo fin que es el de llegar a un consenso para aportar también a los tratamientos de la gente que llega a nuestro espacio. Nosotros también tenemos anclaje comunitario, que bueno, que después lo va a desarrollar mi compañera, pero una de las estrategias que tuvimos que darnos para insertarnos en el territorio, porque si bien estamos desde el 2022, somos bastante nuevas, la mayoría de las personas que requerían de tratamientos o abordajes en consumos problemáticos se referenciaban siempre en Santa Fe o en nuestras provincias, y tuvimos como que crear estrategias, buscar estrategias para darnos a conocer como institución y poder hacer pie en la comunidad. Una de las cuestiones fue la contratación de una community manager, que bueno, que eso nos posibilitó tener una red social bastante activa, que por ahí al principio nosotras solo subíamos fotitos de lo que podíamos sacar de las intervenciones que hacíamos de una manera muy artesanal, pero bueno, después con la contratación de una community nos permitió poder posicionarnos en las redes sociales, tener bastantes seguidores que si bien no nos interesa mucho salir en Instagram, eso nos ayuda a que nuestro espacio pueda llegar y darse a conocer a más personas. También con comunicadores sociales de la ciudad, poder empezar a mandar este contenido a espacios, pero que son lugares donde llega la gente de los barrios, que por ahí no tienen Instagram o redes sociales, sino que un simple comunicador social que pone su contenido en los estados de WhatsApp. Eso también fue una estrategia y fue pensada para esto, para poder llegar a más personas de la comunidad. Bueno, continuando con las redes de nuestro espacio, podemos hablar de la red que tenemos funcionando con el Sanco de Santo Tomé. Tenemos una vinculación directa con la Guardia de Salud Mental de Santo Tomé, que eso nos da la posibilidad de poder vincular a los usuarios que requieran de una intervención por guardia, y también poder hacer un seguimiento de la parte sanitaria de estos usuarios, que bueno, que después mis compañeras lo van a explicar mejor. Y ahora yo les hablaba de las redes más comunitarias, generales, provinciales, pero en realidad todo lo que permite sostener el afuera es la red interna de la cooperativa, y la red interna de la cooperativa está sustentada por sus integrantes. Nosotras somos un equipo interdisciplinario, está conformado bueno, por la médica psiquiatra, tenemos 3 psicólogas licenciadas en psicología, 2 psicólogas sociales, somos 2 trabajadoras sociales, una licenciada en enfermería, hay 3 docentes a cargo de los espacios grupales y se sumó hace poquito una licenciada en psicomotricidad, también para las partes grupales. Este equipo interdisciplinario es, como les decía, una red interna y que la función trasciende a lo meramente asistencial. Nos entendemos como un agente responsable de la restitución de los derechos fundamentales, como es el acceso a la salud mental. Y esta modalidad de trabajo, la interdisciplina, porque por ahí parece que en todos los discursos hablamos del trabajo interdisciplinario, que hay que decirlo como parte de un trabajo que debe ser así, pero en realidad nosotros lo vemos como una modalidad de trabajo para evitar la fragmentación, donde proponemos lugar a procesos horizontales y el diálogo entre las disciplinas para construir los tratamientos integrales y las estrategias situadas. Esto no es todo color de rosa, no es que nos sentamos y nos entendemos fácilmente, esto también se da como un espacio de microdisputa, si se quiere, que despliega la potencia de cada disciplina para poder llegar a esa situación singular que se quiere abordar. Pero sí tenemos, como les decía, un punto de encuentro en lo que se dan llamar las políticas de la insistencia. Estas políticas de la insistencia las entendemos como un modo de hacer que buscan generar respuestas situadas. Trabajando siempre frente a las lógicas institucionales, permitiendo que la intervención no se agote en lo burocrático. Utilizamos espacios de reflexión, donde se dan en tensión los saberes de cada disciplina para poder reconocer los límites, los alcances de cada intervención. Esto como un esfuerzo disciplinar de romper las conductas que permiten dividir la interconexión en el equipo. Y esto siempre deriva en reconocer las faltas y los límites de cada disciplina, pero también los alcances y los aportes de cada una.
Y esto lo logramos mediante espacios de supervisión que se sostienen mensualmente, quincenalmente, con la revisión de las situaciones puntuales, si eso se da antes al encuentro del equipo, y generando acuerdos y criterios que, bueno, que después los van a explicar mis compañeras, que son los criterios de admisión, los criterios de tratamiento. Y entendemos la política de la insistencia como una herramienta de transformación en donde insisten en la idea de que la realidad no es algo dado, sino una construcción que puede ser modificada a través de las acciones colectivas y constantes. ¿Cuál sería el sentido de esta mirada? Nosotros entendemos que el campo de la intervención, que es el abordaje del consumo problemático, no se debe centrar únicamente en el síntoma o la sustancia, sino desde la mirada de la complejidad. Por ejemplo, decimos, no trabajamos abstinencia cero, por ahí en algunas situaciones, sino únicamente sería como mirar el síntoma o la sustancia. Tratamos de ver la complejidad de esa situación para poder encontrar el sentido del consumo para cada usuario, es decir, se desarrolla un trabajo artesanal para poder encuadrar cada tratamiento, no son todos los tratamientos iguales para todos los concurrentes. Esto implica comprender la historia social y los accidentes biográficos, le decimos, de cada usuario, buscando siempre la restitución del derecho a la identidad que permite al sujeto reescribir su propia historia. Este enfoque siempre dialoga directamente, como trabajadora social lo traigo Alfredo Carballeda, sobre el sujeto inesperado. En el escenario actual de fragmentación neoliberal, el sujeto llega a las instituciones, muchas veces no coincide con el sujeto ideal al que el mandato fundacional espera recibir. Esta distancia genera a las instituciones una sensación de extrañeza y temor, visibilizando al sujeto como un otro amenazante. La propuesta de Carballeda y el espíritu de la cooperativa es que las instituciones dejen de cuidarse de quienes deben cuidar y pasen a alojar y cobijar al sujeto en su singularidad. La intervención debe ser, por tanto, un dispositivo de integración que facilite el diálogo y restituya la palabra a aquel que ha sido fracturado por la exclusión, en nuestro caso, fracturados por las problemáticas que emergen del consumo. Le doy la palabra a mi compañera, Fiorella. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, un gusto compartir este encuentro. Veo que hay también compañeras con quienes trabajamos en otro momento. Inés, María José, ¿qué tal? Bueno, a mí me gustaría contarles un poco cuál es la ética desde la cual orientamos nuestras prácticas, un poco para retomar lo que decía Regina. Yo soy secretaria de la cooperativa y además soy licenciada en psicología, así que además de acompañar la gestión, también estoy en la parte de los abordajes clínicos de algunos usuarios y también participando como todo el resto del equipo en tareas de prevención y promoción de la salud. Regina hablaba recién de la cuestión del concepto de singularidad y me parece importante tomarlo en cuenta, sobre todo esto de las intervenciones situadas, concretas, específicas para cada usuario, porque es verdad que por ahí nos encontramos con lineamientos de programas bajo los cuales trabajamos, que muchas veces pueden llegar a condicionar las prácticas, pero bueno, tratamos de sostener, digamos, el horizonte, el objetivo de nuestras intervenciones a una escucha orientada a la particularidad de cada usuario, a sus necesidades, a sus procesos, entendiendo que en muchos casos puede haber irrupción de tratamiento, se puede retomar, entonces tratamos de acompañar esos espacios siempre con la disponibilidad para alojar las situaciones que vayan emergiendo. Y esto también, por supuesto, entra en articulación con lo colectivo. Creo que nos situamos en esa articulación entre singular y colectivo, porque nuestras tareas de prevención y promoción tienen que ver con este anclaje comunitario y también con esta perspectiva multidimensional del consumo. No es solamente ver el síntoma o tratar de acallarlo, sino escuchar qué dice eso del sujeto y qué dice eso del contexto social, político, económico en el que estamos situados. Recién hablaba de esta fragmentación del lazo social, de la desintegración, de la problemática, bueno, de la crisis económica, el desempleo, hay muchísimas situaciones de desamparo y de abandono.
que nos llegan, y muchas veces el consumo es, bueno, una consecuencia o efecto, pero no es la problemática principal. Entonces, en estas actividades de prevención y promoción, bueno, tratamos de también poner en foco en estos factores históricos y sociales, por ejemplo, no sé, el trabajo con representaciones sociales en torno al consumo, estereotipos, prejuicios, muchas veces hay consumos que están naturalizados, entonces, bueno, intentar no solamente espacios informativos, que son necesarios, ¿no? Dar información, bueno, sobre qué efectos tiene una sustancia en el organismo, cómo detectar un uso, cómo distinguirlo de un abuso, de una dependencia, em, sino también abrir espacios más formativos, si se quiere, donde el sujeto pueda tomar la palabra y quizás llevarse una pregunta de esos encuentros. Entonces, integramos a veces, bueno, tareas que tienen que ver más con dar información o darnos a conocer, repartir folletos en espacios públicos o de mucha convocatoria, y a veces ese es el canal a través del cual alguien llega con una demanda o se puede construir una demanda ahí, y instalar una conversación, y que la persona, bueno, quizás no para ella, sino para un conocido, un familiar, sepa dónde recurrir si lo necesita. Y en espacios grupales también hemos estado en escuelas, en clubes, en formaciones tanto de jóvenes como también de profesionales, bueno, que vamos adaptando también a la población a la que nos dirigimos, pero siempre tratando de que sean instancias participativas, y que las personas, bueno, puedan también orientarnos hacia dónde va la demanda, los intereses, las necesidades, para también nosotras adaptarnos a eso. Eh, Así, bueno, sostenemos esta cuestión de la co-construcción del saber sobre esta problemática y qué lugar tiene, qué sentido en esta comunidad, y también, como decía, en el sujeto singular que llega muchas veces a los espacios clínicos. Bueno, no sé, Ana, si vos querés comentar lo específico de ese abordaje. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Anabela Colelia, yo soy directora del centro, directora médica y además soy médica psiquiatra y estoy a cargo de los abordajes individuales. Y un poco, digamos, les voy a comentar cómo trabajamos nosotros como cooperativa y cómo tratamos de integrar todos los saberes para lograr un abordaje individual y grupal. En primer lugar, contamos con una entrevista de admisión donde el primer paso, digamos, de un usuario o de su familia por nuestros dispositivos es a través del servicio social. Es la primera entrevista que se programa en la cual se evalúa la situación social en general, la situación familiar y parte de lo vincular. Posteriormente se sigue con las áreas de psicología, donde se evalúa todo el padecimiento subjetivo, digamos, de esta persona que tiene una problemática de consumo, y además tratamos de poder diagnosticar rasgos de personalidad que nos parece, digamos, fundamental para poder generar una estrategia terapéutica. Y la última entrevista la tiene psiquiatría, que es donde se trata de pesquisar, digamos, toda la problemática de consumo y problemáticas también de salud en general, ¿sí? Tenemos como un criterio de exclusión aquellas patologías duales, sobre todo con episodios psicóticos o trastornos de personalidades severos, para los cuales entendemos que nuestro dispositivo no está preparado para alojar la problemática completa. Entonces, tenemos ese cuidado de poder hacer una admisión desde un punto de vista interdisciplinario y en base a esa admisión poder plantear estrategias terapéuticas para esos usuarios. Nosotros somos un dispositivo ambulatorio, también entendemos que hay problemáticas que son muy graves en el tipo de consumo o en el tipo de deterioro que conlleva esa problemática de consumo y que tal vez necesitan otros dispositivos de atención, que ahí es donde, bueno, Regina también se encarga de lo que es la articulación con otros dispositivos. Tal vez necesita primero una desintoxicación, tal vez necesita algún otro tipo de tratamiento o abordaje en alguna comunidad terapéutica para poder ordenar, digamos, en algún punto todo lo relacionado a su consumo, o si, por ejemplo, está en situación de calle, se han buscado lugares, digamos, que los puedan alojar
y hasta que se pueden en algún punto involucrar en un tratamiento ambulatorio, ¿sí? Nosotros trabajamos sobre todo con personas que tienen algún grado de conciencia de problemática y de situación. Ya desde el inicio, desde la entrevista de admisión social, que es la primera, se los invita tanto a los usuarios como a los familiares a participar de los abordajes grupales. No es un criterio de exclusión la participación de los abordajes grupales si la persona no entra por determinadas características al tratamiento específico del dispositivo. Eso es algo que tratamos de sostener como cooperativa para generar, digamos, un espacio de inclusión social y comunitaria. Bueno, una vez que desde el grupo se habló la admisión de este usuario a los tratamientos, se comienzan con los tratamientos individuales, que son entrevistas semanales o quincenales. Eso lo maneja cada psicóloga en función de las necesidades propias de la persona. Son semanales las entrevistas en psicología, generalmente son mensuales las consultas con psiquiatría, entendiendo que a veces hay procesos que requieren una consulta a lo mejor semanal o quincenal según si se ha elegido o no utilizar algún psicofármaco. No todos los usuarios están medicados. Tratamos de también como equipo en estas reuniones mensuales que solemos tener y en estas microdiscusiones, como decía hoy Regina, que se forman, es que cada profesional se sienta en la libertad de dar su punto de vista según su especificidad y en base a eso poder generar una estrategia terapéutica. Por eso digo que no siempre interviene el psicofármaco, a veces se buscan otros recursos u otras estrategias terapéuticas. Intentamos priorizar con qué tipo de lineamiento se va a empezar y puede que en el transcurso del tiempo, digamos, y de la evolución de esta persona se vaya dando prioridad a otro tipo de intervención, ¿sí? A veces tiene mayor prioridad el área de psiquiatría, a veces lo tiene el área de psicología, otras veces le damos más participación al área social, o incluso muchas veces las tres áreas participan y nos dividimos las tareas de dónde va a abordar cada disciplina el tratamiento. Al día de la fecha llevamos 1 año funcionando en la sede. Hemos tenido trabajando de esta manera y siempre modificando pequeños detalles o cosas que vemos que funcionan y otras que no funcionan. Tenemos bastante adherencia, hemos logrado una adherencia importante de los usuarios y también de las familias. Y pueden sostener el espacio o incluso como lo pueden, digamos, tener como un lugar de referencia que eso también es importante a la hora de pensar, digamos, un dispositivo, que no es solo bueno, si viene la persona al tratamiento, se sostiene, y si no viene, no se sostiene. Muchas veces viene la familia cuando todavía no pudo ingresar al dispositivo del usuario. Entonces se trabaja desde ese lugar, o muchas veces ingresa el usuario y no hemos podido tener contacto con la familia. Entonces se van buscando diferentes estrategias para poder acompañar a este usuario o a esta persona que tiene una problemática de drogodependencias y brindar el tratamiento ajustado a lo que necesita, que a veces tenemos, digamos, usuarios con abstinencia y tenemos usuarios con estrategias de reducción de daños. Eso es un poco de la forma en la que trabajamos. No sé, Regi, si vos querés que ya pasen el... ¿Podemos pasar el videíto? Así mostramos también un poco que no solo hacemos abordajes individuales, sino esto que les hablaban mis compañeras sobre los espacios grupales. Así que si lo podemos mostrar.
Preferimos también la presencia. Bueno, muchas gracias por escucharnos y no sé si alguien quiere... Gracias. Hermosa experiencia. Vamos a abrir un espacio de intercambio y de preguntas a dar el equipo del chat. ¿Querías preguntar? No, dale, te paso el micrófono, Irma. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, yo felicitarlas primero, porque están muy claras todo lo que están haciendo y que verdaderamente, no sé, jóvenes que puedan vestir de tanto de un lugar que, no sé si específicamente el territorio que ustedes abarcan, de la ciudad de Santo Tomé y Salado, porque algo sí habían comentado, cuánto es lo que abarcan, porque sé que son zonas que también tienen muchas zonas rurales, por eso decían cómo se trasladaban y toda esa actividad que tienen ustedes, ¿no? Para hacerlo conocer. Bueno, nosotras estamos en la ciudad de Santo Tomé, trabajamos en nuestro dispositivo, pero como veían en el videito, también salimos al territorio a hacer abordajes de prevención y promoción. El equipo trabaja en el departamento de la capital, y bueno, ya próximamente también abrieron para nuestro dispositivo el departamento de las colonias, para que podamos estar a modo de referentes en lo que son abordajes de prevención y promoción. No sé si era por ahí la pregunta. Sí, bueno, ahí acá agradecen. Sí, María José Molina pregunta dónde se encuentra la cooperativa, cómo se manejan con lo económico, el usuario abona o tiene. Y Celeste Goy pregunta... Las redes. Bien. La cooperativa, primero, como les comentaba al principio, cuenta con un convenio con la agencia Precot, que es una agencia provincial. Nosotros como dispositivo privado, que somos una cooperativa de trabajo, tenemos un acuerdo económico con una provincia para recibir personas que no tengan obras sociales. Esa es como la base económica de la institución. Si bien nosotros también recibimos algunas personas que tienen obras sociales, todavía estamos como en el proceso de habilitación para poder articular con obras sociales, porque la verdad es que llega mucha demanda desde ese sector de la población. Obviamente que todo el mundo que se recibe se le da respuesta, se lo vincula con otro dispositivo, así como las chicas de trama también sabemos que las personas con IAPOS, que son muchas las que nos preguntan, son vinculados con el grupo Serenis, que es el grupo que maneja las admisiones en Santa Fe, así que tratamos de dar las respuestas de esa manera. Nosotros no les cobramos a las personas, no atendemos de manera particular, tratamos de sostener todos los espacios individuales y grupales a través de ese convenio, que si bien es uno de los más chiquitos, no tenemos esos convenios que salieron en TN de muchos millones, es un convenio bastante pequeño, pero bueno, tratamos de hacer una buena administración y un buen uso del recurso que nos manda la provincia para poder sostener y darles tratamientos dignos a las personas. Nosotros tenemos una casa que está ambientada y que tiene prácticamente todo el equipamiento nuevo, pensando en la dignidad de los tratamientos de las personas que llegan. También recibimos, como dijo nuestra psiquiatra, a personas en situación de calle, que se las acompaña con una merienda, que se las acompaña con un espacio para higienizarse. Nosotros disponemos de la ducha para las personas que están en situación de calle, les damos la merienda y después pasan, como cualquier otro usuario, a los talleres. Ahí veían en el videíto el taller de lengua de señas, que no es solamente para trabajar la inclusión con la comunidad sorda, sino también para incluir a nuestros usuarios con la comunidad. Esos chicos que ven en el video es gente de la comunidad que viene a formarse en lengua de señas y son nuestros usuarios ahí compartiendo y aprendiendo con la gente de la comunidad y bueno, de eso estamos muy contentas porque la verdad que vemos unos resultados maravillosos de cómo la autoestima en los usuarios al verse capaz de poder compartir en otras redes, en otros vínculos que no sean los del consumo siempre, nos ayuda un montón en el abordaje y el tratamiento. Y eso también lo sostenemos con el convenio de APRECO. Y nuestro Instagram es Enlaces del Salado, que ahora voy a tratar de copiar
el link y lo pongo en el chat. Igualmente, cuando a palabrar hablamos la publicación de todo este encuentro, vamos a etiquetar a las dos cooperativas para que también puedan explicarnos sus redes y vamos a compartir en el Instagram de Apalabrar y las redes, tanto de Grama como de Gracias del Canal. Preguntas por acá, chat, por acá, manos. Yo quería hacerles una pregunta en relación a la sede. Es el sueño a palabras. La sede. ¿Cómo fue el proceso para tener una sede? ¿Cómo lo lograron? ¿Están alquilan? ¿Tienen convenios? Esa es una posibilidad, ¿no? En cada vez es un poco más difícil, pero un convenio con alguna institución que les cede, la sede con ese, ¿cómo es? Bueno, fue un proceso muy largo, estos 3 años que también estuvimos como recorriendo lugares y espacios por donde conseguir conveniar, también fue una peregrinación para conseguir un dispositivo. La realidad es que muchas veces nos ofrecían en calidad de comodato o lo que sea, algún espacio, no sé, me acuerdo de la CTA, la municipalidad, alguna otra institución privada, y no terminábamos como de cerrar el acuerdo, nunca se terminaba de concretar. Finalmente, cuando pudimos tener acceso a lo que fue el convenio con la agencia Precot, tomamos la decisión de poder invertir en un espacio físico para trabajar, y la verdad que fue una decisión muy difícil porque hay que contar con la tranquilidad de tener un dinero para pagar un alquiler, porque es una responsabilidad económica que lo asume la cooperativa y las integrantes de la cooperativa, porque firmamos todos el contrato de alquiler. Pero la verdad que fue una determinación riesgosa, pero bastante acertada, porque es nuestra casa, es nuestra casita, y la tenemos acondicionada. Hemos invertido mucho dinero en acondicionar los espacios, poder agregar espacios para consultorios, poder acondicionar ese Zoom que veían ahí donde se estaban dando los talleres, como les decía hoy, comprar todo el mobiliario, así que fue una decisión que no fue fácil, porque como les digo, es una responsabilidad poder afrontar un alquiler, pero fue una decisión bastante acertada. Y hoy es nuestra casita y la casita de todos los que llegan al espacio. Gracias. Felicitaciones, la verdad que puede ser un estímulo. Las cooperativas de trabajo somos empresas sociales, empresas sin fines de lucro, pero empresas, al fin, y como toda empresa económica, también tiene que evaluar los riesgos, pero tiene que evaluar los riesgos y a la vez animarse para poder crecer. La verdad que felicitaciones, porque en nuestro campo, en el campo de la salud mental, no es tan fácil conveniar con cualquier espacio físico para la atención clínica y atención a pacientes, porque necesitamos las habilitaciones correspondientes. Entonces supongo que también eso lo habrán pensado. Digo, poder tener ustedes su propio espacio les permite también tener habilitado para distintas prestaciones. ¿Es así con la habilitación? No sé cómo se llama. Sí, nosotros tenemos la habilitación provincial y en trámite la habilitación con el Colegio de Médicos. Para estas habilitaciones, como les decía, tuvimos que hacer mucha inversión económica. Primero pensar el lugar, porque no cualquier casa sirve para trabajar en salud mental. Hay que cumplir con determinados requisitos que Anabela seguro los tiene más fresco. Pero sí tuvimos que pensar la casa para proyectarla con las habilitaciones. Si Ana, querés comentarles cómo se hace en Santa Fe, y Fío, que también está con lo del colegio. Bien, bueno, nosotros estuvimos hablando con el Colegio de Médicos. La casa se está pensando en habilitar como un centro de rehabilitación en personas drogodependientes. Iniciaríamos con el primer nivel, que es de consultorios, para posteriormente tenemos proyectado mitad de año, un poquito más, abrir nivel 2 y ya para fin de año o año que viene poder pensar en un nivel 3. El colegio exige la dirección médica, por eso, digamos, el dispositivo tiene una dirección médica. Y bueno, y elige, y digamos, exige determinadas
documentación, que es lo que se está armando, que son los reglamentos internos, los planes de trabajo, que bueno, eso está todo en proceso de armado para poder presentar y que nos otorguen esa habilitación. Esa habilitación para nosotros es fundamental porque es la que nos va a permitir, primero, en primer lugar, enmarcar todo lo que es tratamiento clínico y en segundo lugar, poder hacer los convenios con las obras sociales, que es un requisito fundamental. FIO se está encargando en este momento de lo que es habilitación por colegio de psicólogos, porque nos están pidiendo las habilitaciones de cada consultorio por el colegio específico de cada área. Así que bueno, ese es el trabajo en el que estamos ahora para poder lograr la habilitación y poder trabajar con mayores recursos. Siempre, digamos, teniendo la mirada que tenemos como equipo. No sé si hay alguna duda con eso, creo que... Hay otra preguntita más. Mario José pregunta, ¿el colegio médico las habilita? ¿Por qué? Y los otros colegios profesionales no. El INAES no interviene habilitando. Dice ahí, pone, ahí están respondiendo. Así que, bueno. Sí, la habilitación final la da el Colegio de Médicos, digamos, esas son cuestiones que no podemos modificar, las leyes están puestas así, son leyes provinciales las que regulan, digamos, este tipo de habilitaciones. Entonces, la habilitación final la da el Colegio de Médicos, ¿sí? Porque se supone que son dispositivos de tratamientos donde también hay abordajes médicos. Y a su vez pide las habilitaciones de los diferentes colegios de los profesionales participantes. Entonces, la habilitación del Colegio de Psicología tiene que estar, incluso el Colegio de Psicología pide la firma del director médico para poder habilitar el consultorio. Si tuviéramos otras especialidades que tienen regulaciones por cada colegio, las deberíamos tener, y todo eso se unifica en el Colegio de Médicos para poder lograr la habilitación definitiva. Lo que nos habilita INAES es la existencia jurídica en realidad. En el trabajo en sí nos habilitan los colegios. Que bueno, un poco como les decía, Anabela, está pensado para un año, con suerte, poder trabajar en un nivel 3, y eso también requiere una habilitación que la hace auditoría médica. Un nivel 3 significa poder tener una comunidad terapéutica para que los usuarios puedan hacer el tratamiento más intensivo, que es ese el que hoy estamos derivando. Así que bueno, todo tratamos de hacerlo como corresponde y siguiendo todas las normas de la provincia. Bueno, sí, Silvia, que es nuestra compañera de palabra también, dice, el INAES no contempla cooperativa de salud mental, sí opera bajo cooperativa de trabajo, que lo contempla la ley de salud mental, artículo 11 de la ley de salud mental. ¿Qué tiene que ver con el ejercicio? Perdón, que Graciela nos estaba comentando acá que tiene que ver con el ejercicio profesional. Ahora, ahí está. Bien. Y si vos también están en trámite con la superintendencia de servicios de salud, porque en un momento me pareció entender que estaban como tratando también, o ya tienen el registro de la superintendencia. Primero es la habilitación con el colegio y después va a la super. Perdón, estaba silenciada, no se escuchó, sí. Pregunta si estaba en trámite con la superintendencia. Sí, nosotros tenemos que seguir como el circuito que la provincia nos da para hacer las inscripciones. El municipio, el colegio, los colegios y finalmente llegar a la superintendencia. Así que estamos en caminito. O sea que necesitan, claro, la superintendencia pide todo lo previo, todas esas habilitaciones previas. Así es. Bien, bien, muy bien. Hay otro mensajito ahí, ¿no, Lore? Sí, nos está Rosy Olivares, que también es compañera de Palabrar, dice hermoso trabajo, me llevó un montón. Es importante seguir aprendiendo, articulando y construyendo. Muy bien, me gustó mucho. Sí.
No, Mario pone gracias por tus aportes. Gracias por tus aportes. ¿Quién? Mario José Molina. Mario José Molina. Sí. A mí ¿de dónde? Celeste. Me gustó mucho lo de políticas de la insistencia. María, Sí, decirle que Celeste dice muy interesante la experiencia, felicitaciones al equipo, tendrían que incorporar terapias profesionales. Está pendiente, está pendiente. Está pendiente. nos enteramos por fuera que están, ¿cómo era? Que dijo dominando el mundo. Dominando el mundo. Invadiendo el mundo. Invadiendo el mundo. Trabajando todos. Sí, sobre todo terapia ocupacional está pensada para el nivel 2. Yo quiero decir algo antes de arrancar, de cómo conocí tanto a Tramas como a Enlace, y qué importante, por ejemplo, Enlace del Salado lo conocimos a través de formar parte en conjunto con otra cooperativa de la incubadora de cuidados del INAE, estoy hablando de la gestión anterior, obviamente, que era la división Gustavo Sosa, ¿no? Nuestro querido compañero Gustavo Sosa, especialista en Derecho Cooperativo, y ahí quedamos en vínculo, en comunicación. Así que, bueno, y acá me la conozco hace mucho porque Trama tenía una iniciativa que yo creo que no la han abandonado, que tiene que ver con la inclusión sociolaboral de los usuarios y usuarias de salud mental, y nos conocemos hace muchos años, en el año, yo creo que creo que Trama estuvo desde un inicio, en el año 2017, desde ese momento habíamos conformado la red de cooperativas sociales. Lo digo porque me gustó muchísimo lo de política de insistencia, poder ponerle un nombre y pensarlo, porque si hay algo que hacer. Eso por no decir porfiadas y tercas. Gracias, compañeras, gracias. Muchas gracias por el espacio. Graciela, estábamos en el corte, estábamos hablando de cuántas mujeres ocupan cargos, en las cooperativas es más común, vamos subiendo en nuestro sector de federación o confederación, no vamos a encontrar tantas mujeres que en la cúpula. No, no vamos a encontrar mujeres que ocupen cargos de decisión, pero siempre lo tenemos presente. Bueno, voy a comenzar con mi presentación. Voy a leer que puse de título. La práctica psicoanalítica en entornos convencionales. Me voy a autopresentar. Disculpen, pero todo sea porque lo técnico salga muy bien. Silvia Rosa, que se viene al encuentro de salud mental. Así como. Pero esto es un encuentro. Bueno, pero dice que se vienen más grandes. Por supuesto. Cooperativas de salud. Bueno, por supuesto. Este es el primero. Silvia, estamos en el encuentro de salud mental. Este es el primero, se viene el segundo, lo dijimos al comienzo en la presentación, que veremos, seguramente seguiremos coordinando y veremos qué cooperativa toma la posta. Yo le acabo de mandar, les cuento, le acabo de mandar una de las fotos del Meet a Gustavo Sosa, porque también le pregunté si hay un listado de cooperativas que brindan servicios de salud mental en el país. Tenemos un WhatsApp que nos quedó, pero bueno, vieron que el WhatsApp depende de cómo se maneje, cómo se coordine, cómo se utilice, dar resultado o no. Para mí es sumamente práctico, pero a veces no es así. Entonces no sé cuántas cooperativas hay ahí. Vi que había de cuidados en ese WhatsApp también, pero tener un listado estaría bueno. Yo creo que nosotras, las cooperativas de salud mental, tenemos que tomarnos ese trabajo, así como conocemos muy bien a estas dos de Santa Fe. Santa Fe tiene 1, 2, 3, 4 cooperativas de inclusión sociolaboral. 4. Es hermoso, tiene 4, más ustedes 2, 6, dentro del campo de la salud mental, lo que tiene que ver salud mental con inclusión sociolaboral y salud mental con atención de pacientes, usuarias, brindar servicio.
Bueno, yo hice, en realidad le pedí a la inteligencia artificial que me haga un PowerPoint, no sé hacer el PowerPoint, no sé hacerlo, ¿Cómo la que me haga, que me resuelva las cosas que yo llamo prácticas, de inclusión práctica, pero lo vamos a poner ahí, yo lo voy leyendo de acá. Pasó algo muy gracioso, que no lo podía editar la primera lámina. Voy a mirar a ver si, sí, cuando esté, no la pude editar y no pude sacar. Entonces pasó algo muy, te lo paso ya al mail. Estoy como la radio, ¿no? En silencio. Te lo había mandado por mail anoche, pero te lo vuelvo a mandar. Todo en vivo. Problema de producción en vivo. Viste como en la radio, sigan hablando, sigan hablando. El técnico lo vamos a contratar. El técnico una masa. PPT, María. Ahí fue. Adrián Panelli desde el mail de palabra. A mí me interesa, yo soy licenciada en psicología de la UBA, soy psicoanalista hace muchos años, 25, 26, este año, tanto como analizante, como paciente, como analista y como atención, es a lo que me dedico, es de lo que digo. Y en un momento me pasó como acuratesta, me encontré con la economía social y solidaria y nos cambió la vida, ¿no? Y después me encontré con el cooperativismo y de ahí no me fui. Entonces yo tengo una frase que me digo a mí misma, que cada tanto me la repito ahí, porque son ámbitos muy distintos. Lo que es el ámbito psicoanalítico y lo que es el sector cooperativo. Entonces yo digo que yo me columpio entre el psicoanálisis y el cooperativismo e intento no caerme. Y gracias a la economía social y solidaria pude conocer otros entornos y conocer la práctica psicoanalítica. Vos ahorita cuando esté... no te llega, pero no me digo, qué raro. Adrián Panelli, espérate, porque me parece como enviado, y 2 veces. Claro, aquí está. Vamos a pasar ¿y te hermano por WhatsApp es lo mismo? No sé. Y vamos a pasar después la página. Y que ni saben cómo es tampoco, ¿viste? Que te dicen resetear. Ahí te lo mando por WhatsApp. ¿Se puede, Adri? Con política de insistencia. Todo se puede. Entonces yo tuve la oportunidad hace unos cuantos años, estamos hablando años ya hace más, 2014, 2015, 2016, atendí durante 4 años, quería un poco compartir con ustedes esta experiencia y algunos conceptos freudianos, me vine con los libritos, porque los libros nos acompañan, yo sigo leyendo libros, Freud, fue el nacimiento de Freud el 6 de mayo. Yo estoy convencida que el psicoanálisis tiene que poder llegar a otras partes de la sociedad también. Freud ya lo planteaba en sus escritos técnicos, que es el libro que traje cuando habla de iniciación al tratamiento, cuando plantea las reglas técnicas y cuando habla de tiempo y dinero, y de que no se puede atender gratis por la neurosis, porque esto generaría más resistencia, y eso en la práctica se ve. Realmente esto se ve en la práctica. Me tocó, elegí por la economía social y solidaria, me encuentro con que se estaba armando en ese momento, Dios mío, ¿cómo pasa el tiempo? Ya 10 años, yo digo 2016, me parece que es menos, pasa el tiempo.
se estaba armando en lo que en su momento era la Mutual Senderos de la UTE. En ese momento era la UTE, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, hoy CT. Porque ya es sindicato. O al revés, antes era CT y hoy es Unión de Trabajadores. Porque cambió porque son sindicatos, tienen la personalidad jurídica de sindicato. En ese momento se estaba armando la Mutual Senderos que iban a atender en distintas zonas. La Mutual funciona ahí en Constitución, entonces iba a atender en Cava, Lanús, Berazategui, no me acuerdo si alguna zona más. En algunas se empezó a recuperar. Yo empiezo a tener vínculos con ellos, a mí me interesaba trabajar, y voy a atender en Berazategui, telefónica. Avísame cuando vuelva. Ah, perfecto. Termino con Darete y ahí nos metemos. Me voy a Berazategui. A atender en un frigorífico recuperado, Urba, y estaban abriendo los consultorios. Y la cuestión espacial, que hoy hablamos bastante del tema del espacio físico, estaba pensado todo para odontología y médico, pero no psicología. Porque nosotros tenemos como representación, ¿viste? No es que yo diga que no guardapolvo, no había como representación de símbolo, como pasa con la discapacidad psicosocial, ¿no? Porque las otras discapacidades tienen el símbolo universal de la discapacidad, pero ¿cómo representar la discapacidad psicosocial? Y ahí me tuve que replantear todo. Quienes son psicólogas y trabajan y están presentes y trabajan en el psicoanálisis, seguramente deben pensar esto. Digo, es verdad, la UBA tiene una muy buena formación, pero salimos pensando a quienes nos interesa la clínica, que vamos a atender en un consultorio, y la persona que va a venir sabe a qué viene, sabe que viene a un consultorio de psicología, sabe cómo funciona, y más si ha elegido atenderse con una psicoanalista o un psicoanalista. Un poco sabe, si uno le dice, como dice Freud, en iniciación del tratamiento y el consejo del médico, la regla fundamental del psicoanálisis es diga todo lo que se le pasa por la mente, mientras el analista escuchará con atención parejamente flotante. Freud dice en el escrito, nos va a preocupar el tema de la memoria, cómo hacemos para recordar lo que nos dicen tantos pacientes que atendemos por semana. No se trata de memoria, especialmente como lo dice Freud, porque en la clínica es así, porque si no, realmente sería imposible que si se tratara de memoria. La vida de los pacientes se sorprende, ¿no? ¿Cómo te acordás? No es memoria, es atención parejamente flotante, que va en concordancia con la atención pareja, la asociación libre. Entonces uno está preparado, en mi caso, preparada para que la persona que tengo enfrente, yo le diga todo lo que se le cruza por la mente, no se va a espantar, y va a decir que es esto, yo vine al médico, porque es con lo que me encontré en Berazategui. Entonces, una de las cosas que yo quería pensar, y que seguramente voy a seguir pensando, y que este encuentro me da la posibilidad de compartirlo con ustedes, pero también de ver cómo continúa este trabajo que tenemos, quienes nos dedicamos a la clínica, al análisis. Hay por lo menos hay dos psicoanalistas, ¿no? El que escucha, el que está ahí en el consultorio, y el que después va a elaborar el caso. Del analista después, no somos analistas en el momento. Y yo me encuentro primero que no tenía espacio, no sabía dónde ubicar el consultorio recorriendo el frigorífico mientras entraban los camiones con las vacas.
Entonces a mí se me digo, no las tengo que mirar, no tengo que mirar porque después voy a comer una salsa. No teníamos, y yo creo que todo eso, no tener un espacio, iba recorriendo y abrían las puertas. Esto que los profesionales y colegas que han trabajado en el Estado han hablado de esto y han escrito sobre esto, de atender el Estado en un hospital y no tener un lugar que te abren la puerta, o compartir, ¿no? Me acuerdo que una de las veces que no puede ser acá, y era uno que tenía puesto una medianera, un día muy de todavía, ay, no puedo atender acá. Era como a hablar, empezar a decir de qué se trata y todo eso, yo lo pienso, lo pensaba como digo, bueno, ¿cómo pensamos todo esto que está pasando? Como, si se quiere, como metáfora, de que hay que hacer algunos cambios, de que hay que pensar nuestra práctica de una manera crítica por un desafío que tomé. Y me acuerdo, logramos un lugar que era lo que había sido la presidencia del frigorífico antes de ser recuperado. Y el primer paciente que tuve, me acuerdo que dijo, el primero o el segundo, pero yo tengo que volver toda una semana. Claro, porque le mandó el médico y él va al médico. Y la representación era del médico. Y digo, no era de la psicología, pero ni el psicoanálisis. Ni siquiera, no había de la psicología. ¿Qué es esto de tengo que volver todas las semanas a hablar? ¿Y cómo es esto? Solamente con hablar. Bueno, y ahí, digamos, tratar de pensar eso era lo que yo quería compartir con ustedes, de pensar el tema del encuadre, el tema del tiempo, el tema cómo era el tiempo de la sesión. Hoy lo dice, y quienes han tenido prácticas y al día de hoy, pacientes de CABA, porque hay que decirlo, no es lo mismo. Digo, cómo es en CABA el tema del psicoanálisis, los pacientes que están con prepagas, que saben que ese es su día y horario, que hoy lo dice, damos un día y un horario que el paciente sabe que ese es un día y horario, lo use o no lo use. Yo eso lo digo literal, lo dice Freud, se lo digo literal, lo use o no lo uses es tu horario, porque los pacientes tampoco entienden por qué le cobras cuando no vienen. En este caso ellos eran atendidos por la mutual de la CETEP. La CETEP, la Confederación. Primero CETEP, la Confederación de Economía de Trabajadores Populares, y ahora es UTEP, porque ya hace unos años en la unión se lograron ser sindicatos, antes de que se vaya a tomar. Exactamente. Pues no les daban la personalidad jurídica del sindicato. Bueno, el tema del tiempo y del espacio, cómo transmitir que el tiempo y cumplir un horario era importante y tenía que ver con la clínica, digamos, o por lo menos eran preguntas que a mí se me abrían, digamos, cómo transmitirle a ese paciente una práctica que no estaba en su representación y que era importante. Eran preguntas que a mí se me abrían. Ustedes me podrían decir, bueno, lo podías decir y ya está, pero no. También, la pregunta que a mí se me abría, cómo transmitir que eso tiene que ver, una práctica que tiene que ver con su malestar y que tiene que ver con su neurosis y que en algún momento va a tener que poder decidir que viene por su propia decisión, ¿no? Como no es solo que lo manda el médico. Entonces ahí, cuando yo pensaba en el tema de cómo decirles, se me volvía otro de los conceptos freudianos que tiene que ver con la ambición pedagógica, ¿no? Como Freud dice, nos tenemos que cuidar de la ambición pedagógica. No le explicamos al paciente, no le decimos, no le damos consejos, no le queremos cambiar. Claro, pero lo que Freud no te dice, y está bien que así sea, no, ni es el cómo, ni cuándo, ni con qué palabras lo haces o no lo haces.
Entonces yo, era otra de las preguntas que me hacía, era el tener presente si estoy en ese camino de la misión pedagógica explicándole a un paciente que si no de otra manera no se iba a ir, no iba a continuar. Y había un malestar, y había un sufrimiento ahí que estaba pidiendo ser escuchado. Actualmente todavía hay gente que viene y dice, yo en un grupo de colegas de una prepaga, que dice, no quiero ir con un psicoanalista porque no me habla. Actualmente. Entonces eligen una TCC, una teoría cognitivo-conductual, que son líneas completamente distintas, pero digo, todavía la representación de que los psicoanalistas y las psicoanalistas no hablamos, esto, cómo nos tomamos las reglas, cómo las pensamos, cómo aplicamos las leyes. Por supuesto que es una regla freudiana y también lo dice claramente Freud. El paciente llega, lo único que le decís es buenas tardes, pero no tenemos que contaminar con qué va a empezar el paciente la sección. Yo siempre me estoy mirando, hay psicoanalistas que yo he escuchado que dejan, los dejan en silencio, los primeros minutos, 10 minutos. Yo eso, todos estos años de práctica, lo puse siempre a trabajar, no me parece, no creo que es una regla que se puede pensar, y sobre todo en estos contextos que les decía, no convencionales. Tiene que tener como presentaciones también subjetivas. Digo, si nosotros en un hospital con razones graves esperaban que el paciente tenga una demanda, no se esperaría tratamiento, ¿no? Porque la demanda es una prescripción. Digo que se va haciendo en esta otra edad, ¿no? En esos dos lados necesarios para que haya un intercambio. Si yo recibo una persona donde el otro lado no existe, y además de un silencio, y no aparece, evidentemente no se puede construir estos dos lados. ¿No? Hay que ver uno por uno. Como lo singular que tomaron la compañera, el espacio singular es uno a uno, no se puede generalizar ninguna regla. Exactamente, gracias, Graciela. Bueno, todo esto, como si hay algo que caracteriza, y por eso lo de singular, a lo que podríamos decir al psicoanálisis como base, digo, por supuesto que la piedra fundamental es el inconsciente y la formación del inconsciente, pero también la pregunta, ¿no? Digo, la pregunta como en la práctica, y que la persona se pueda hacer una pregunta y que esa pregunta pueda ir aliviando, ¿no? Su malestar. Otro de los temas era el tema del dinero, que también ahí Freud habla de tiempo y dinero, en lugares donde, cómo trabajamos. Yo pensaba hoy, ¿no? La mayoría de las dos cooperativas que presentaron, vos que estás acá como el nombre de la cooperativa Esquina Libertad. La palabra todavía no tiene eso porque no nos da el cuero, diría yo, no tenemos dadas las condiciones, pero sí nos llegan personas que no pueden pagar nuestro honorario institucional, no estamos trabajando con el Estado, no porque no querramos, no porque no querramos, pero nosotros somos de Cava. Pensaba que hay una coincidencia de población vulnerable, en condiciones de vulnerabilidad. También pensar el dinero y no necesariamente, y hablando con profesionales, colegas que no son del ámbito cooperativo, que también se les complicaba con el dinero. Freud lo dice, el Consejo del Médico, y esto lo sabe todo el mundo, lo dice porque ha sido, bueno, quien ha puesto la oreja de una manera increíble y nos ha dejado semejante herencia hermosa que es el psicoanálisis, que no es fácil hablar de dinero, y como dice Freud, las personas tratan los asuntos de dinero y de sexo con los mismos resquemores. Sabemos que el dinero tiene que ver con la significación que cada persona
le da en su vida, pero hay algo algo ahí ya que tiene que ver si querés, porque si querés le digo al castellano, le digo a todo, porque ella habla de lo singular en la clínica, cuando escucho al paciente al analizante, pero en nuestra profesión, algo de no cobro, o cobro poco, o no puedo aumentar, o hago una cosa heroica. Yo pensaba, ¿no? Por eso fuéramos los psicólogos y psicólogas heroicos. Hay un autor, historiador, que yo se lo recomiendo, que lamentablemente pues es un estudiante, que se llama Ignacio Leucovich, que tiene un libro que en el año 2000 escribió Pensar sin Estado. Si lo agarran ahora, es lo mismo, tenemos que agarrar ese libro de Ignacio, pensar algunas diferencias, pero ahora tenemos que pensar sin Estado. Se despondó el Estado en 2001 y ahora se está destruyendo. Y tiene otro texto, él y su mujer, que es Cristina Corea, la subjetividad heroica. Entonces, no eran solo los profesionales que trabajan en el cooperativismo y militan. También me interesa pensar la subjetividad del militante y de la militante. Sino también otros psicólogos dicen, no puedo cobrar, no puedo, pero hay que hacer. Si demostramos al paciente que nos manejamos con firmeza en relación al dinero, podemos demostrarles que nosotros tenemos un poco superado, bueno, no es tan fácil. Y de análisis, eso es Yo pensaba que el pago tiene una dimensión imaginaria, una dimensión simbólica y una dimensión real, ¿no? Hay algo del pago que es real, es así, hay una cifra, claro, hay un pago ahí. Pero hay una dimensión también imaginaria en relación al dinero, subjetiva y de cada quien, cuál es el valor del espacio que uno tiene de su propia existencia, ¿no? Y por otro lado, esta cuestión del pago en relación al hacer de cada uno. Me remontaste al 2001, ¿no? Totalmente para pensar que no había dinero, totalmente, ¿sí? ¿no? Apareció el famoso, políticamente hablando, me pareció genial el tema del trueque. El tema del trueque, totalmente. El tema del trueque era una circulación de valor de objetos que tenían un valor social, comunitario, y estaba el campesino que tenía su huerta, pero necesitaba de los pueblos, porque se había roto la muestra. Entonces, en ese momento aparecieron estos bonos que tenían cierto valor las prestaciones, entonces alguien podía, a partir de que necesitaba, porque tenía que ver con un intercambio que tenía dos lados, que alguien que necesitaba de la verdura y el otro que necesitaba, bueno, de esta prestación. Y circulaban esos valores que consistían en cierta cantidad de crédito, ¿no? Entonces, fue el momento que mucha gente tuvo asistencia, ¿no? En cambio, en un hacer, lo que yo sé hacer tiene un valor, ese hacer del trabajo, que intercambia con otro valor de otro que fue otra cosa, ¿no? Esto fue como un funcionamiento de bastante tiempo. No había desocupada. Yo en realidad creo que hay personas que pueden subsidiar a otras, ¿no? En política es en el 1 a 1, primero porque hay alguien que apuesta a un trabajo, que ya eso tiene un valor. Uno no va a tomar un mate con un paciente, no lo va a escuchar como un amigo, hay un trabajo ahí. Y también uno demanda trabajo a quien consulta, ¿no? Porque si no hay deseo de alguna modificación, tampoco hay posibilidad de un trabajo. Porque ese trabajo tiene dos lados. Vuelvo otra vez a pensar topológicamente el espacio, ¿no? Entonces, digo, esa persona, por ahí en algún momento me ha pasado, en estos momentos, se ha quedado sin trabajo. Entonces, psicólogas, no sé presentarnos en profesión, sí, soy psicoanalista, sí. Trabajé mucho tiempo con presentaciones graves, psicosis, autismo, he trabajado en el campo, digamos, social con las niñeces,
niñeces en situación de calle, niñeces con problemas patológicos, neurológicos, con niñeces con autismo y con su familia. Bien, trabajamos mucho el tema familiar y comunitario, lo que es un poco la manera de lo que se llamaban antes servicios hospital de día. Yo voy a por la comunidad, hay comunidades de día actualmente. Entonces digo, esto bien, te da una mirada, digamos, de la problemática y de la necesidad de generar redes, lazos, que no es imposible sostener claro a esas familias, ¿no? Bien, entonces digo, hay momentos que uno piensa el pago, tiene que tener un pago. Entonces digo, yo no trabajo con aranceles, trabajo con pago. No, no es lo mismo, no está instituido. No es lo que esté bien ni mal, de otra manera. Digo, son formas de pensar más gremialmente de la actividad o pensar el pago como parte del dispositivo analítico donde un goce ahí, ¿no? Hay un tema de corte de ese goce que tiene que ver con un pago, ¿no? Con un pago real. Claro, entonces digo, bueno, será uno por uno. Pero en este caso, yo, por ejemplo, atiendo una chica que se le hace un trabajo, ella es pintora, realizó una pintura, y bueno, yo elegí entre sus pinturas la que me parecía que me gustaba más, y ella hizo el cálculo de la cantidad de sesiones que cubría esa pintura. Hasta que consigan buen trabajo. Muy bien. Son cosas que van surgiendo. No es un copyright, ¿no? Es para esa persona que tiene un hacer, que está haciendo una apuesta, que está haciendo un trabajo increíble y que es el momento que necesita acompañamiento para este momento, que seguramente lo va a resolver, pero en este momento necesita como un mundo de sostén. Y eso tiene un hacer de también que tiene experiencia segura, esa cultura. Pero bueno, son situaciones singulares, ¿no? Totalmente. Y ese es su pago, por el momento. Bueno, gracias, Graciela. Lo bueno de este encuentro, que era un poco lo que decíamos al comienzo, y no tanto congreso, sino encuentro por el significante encuentro que parece por los sentidos que se abren, a diferencia de un congreso, poder tener tiempo, poder también decir, bueno, la persona puede hablar en algún momento, porque ¿no? Siempre decíamos al comienzo, no quedan tiempo para las preguntas, cuando se organizan encuentros, quienes estuvieron en esa práctica de hoy, cuánto le dejamos, cuánto no le dejamos, bueno. Acá nosotros lo queríamos pensar, si te haya tiempo, y conocerla, porque no sabía, Graciela, que te dedicas a la práctica psicoanalítica. Mira, muy bueno. Y vos te acordaste del trueque y a mí me hiciste acordar, ¿no? La memoria tiene esto de, uno se acuerda, hace memoria con otros y con otras. Yo fui durante 13 años docente en la Cátedra de Psicología Ética y Derechos Humanos de la UBA, y había ingresado en el año 2003, digamos, todavía teníamos, pero todavía estábamos saliendo del infierno, como dijo Néstor Kirchner, y trabajábamos situaciones éticas, dilemáticas, para poder pensar nuestra práctica. Aquellas situaciones dilemáticas que tenemos que pensar. Y el tema del trueque estaba. ¿Cómo aceptar? ¿Qué valor tiene en el caso tuyo sería, bueno, analizar esa situación con los estudiantes, ¿no? Y quienes estamos en la práctica, en la situación del cuadro, la situación del pollo, un pollo, dos pollos, cómo se hace ese cálculo, digo, el pollo porque tienen todo el tema de la comida, muy interesante eso. Y a mí lo que me interesa, a partir de lo que vos decís, que estoy totalmente de acuerdo, es pensar nuestra práctica a partir de qué categorías, la categoría lacaniana, por supuesto, freudiano-lacaniana, y pensar lo singular junto con las otras categorías, que es lo universal y lo particular. Lo universal, lo particular y lo singular, porque lo singular se apoya en lo particular, que es lo social,
las leyes sociales, la comunidad, lo que compartimos, y lo universal es el lenguaje, la estructura del lenguaje. Somos todos seres hablantes atravesados por un lenguaje que hablamos de manera diferente. Por eso lo universal, lo singular y lo particular. Eso, ¿no? De lo que nuestra práctica necesita de ese otro tiempo de reflexión y de pensar qué hacemos. Bueno, por eso hay tantos textos, ¿no? Mira, alguien que también es psicoanalista, tantos textos de qué hace un analista, ¿no? ¿Qué se hace hoy con el psicoanálisis? Había un texto de poder Soler de hace 1000 años, ¿qué es analizar hoy? Bueno, ¿qué se hace? Digo, seguir pensando, pues nada, la práctica nos lleva a tener que pensar, es una obligación ética de pensar. Bueno, la primera guía que tengo ahí es muy gracioso porque yo le pasé todos los datos a la guía y le pasé los datos a palabrar. Yo nunca le dije que mi matrícula era esa, ¿no? Mi matrícula era esa. La IA, no sé cómo razón no, sacó la matrícula a palabrar de al lado de la palabra y me la puso a mí. O sea que ni siquiera, esa no es mi matrícula, esa es la matrícula de la cooperativa de trabajo palabrar. Ni siquiera la IA sabe lo que es una cooperativa. La cooperativa, no, que hay carreras enteras con respecto al cooperativismo. Pero yo digo, ¿por qué no sacar la IA? ¿Qué lógica usó, digo yo? Las matrículas son para profesiones. Las que se matriculan. Las otras personalidades jurídicas no tienen matrícula, creo. ¿No? ¿SRL tiene matrícula? No. No tienen. Civiles, sí. Tienen matrícula de CNI civil abierto. Las cooperativas de trabajo, bueno, pasamos a alguien me causó mucha gracia. Dije, bueno, no, y no lo podía sacar, así que digo, como no la podía borrar, voy a explicar. ¿Por quiénes tienen las mutuales? Sí, claro. Sí, porque las mutuales tienen, porque, claro. Esto vamos a volver a repetir, lo que nos motivó a conformar una cooperativa de trabajo, brindar un servicio de salud mental de calidad y trabajar en condiciones dignas. ¿Qué es una cooperativa de trabajo? Es una organización democrática donde sus integrantes gestionan colectivamente su labor. Elegimos una forma de construir salud mental. Y nos juntamos también, me parece que Trump dijo algo de esto también, nos juntamos para generarnos trabajo, ¿no? En manera colectiva, de manera colectiva. Las cooperativas de trabajo, no solo las cooperativas, sino todas las cooperativas están vestidas, podríamos decir, no dije, los 7 principios cooperativos. La siguiente, Adri. Coalición voluntaria y abierta, gestión democrática, participación económica, autonomía e independencia, educación, formación e información, cooperación entre cooperativas. Este es mi preferido, este es el mío, el que más me gusta, junto con el de compromiso con la comunidad, por supuesto, pero cooperación entre cooperativas, es un poco lo que decía al comienzo, a mí es esto que estamos haciendo hoy. Eso me quita de sí. Me hace señas el operador. Bien, exactamente. Probaron a la social. Exactamente. Cooperación entre cooperación. Entre cooperativas. Las cooperativas no podemos estar sueltas. Primero, si somos muy principistas, porque está el principio. Pero segundo, porque en la práctica se logra mucho más. Y algo que nos interesa mucho, yo soy presidenta de la cooperativa a palabra, que soy la secretaria de la cooperativa de inclusión sociolaboral, que es una parte de salud mental que no tomé hoy, pero que de la huella empresa social, que siempre decimos y trabajamos mucho, además de producir muebles, porque ya nos dimos cuenta que solo con las relaciones institucionales, ¿no? Como diría Alejandra Rivera, hay que pensar en lo comercial. A la vez que producimos muebles para vender, hacemos incidencia en políticas públicas. Y la incidencia en políticas públicas solo se logra si somos muchas y si estamos institucionalizadas. Exactamente. Yo podría leer a qué refiere cada uno de los principios, espero no aburrir, no
no aburrirlos, podría, o si me, vamos, bueno, cualquier cosa después lo podemos, claro, porque podemos poner a qué se refiere cada uno de los principios. La siguiente, Adri, que es un poco lo que hablé al comienzo, eso no lo voy a repetir porque es un poco lo que conté de Sukma. Me pasó también, ahí está, ¿no? Lo de Sukma es un poco lo que hablé después de los principios cooperativos, psicoanálisis más allá del consultorio. Si es que hay, una vez hablando con una colega y tratando de pensar estos temas, ella me decía, pero en el inconsciente no hay clase social. En el inconsciente no, es verdad, el inconsciente es atemporal. Pero es lo mismo, yo me lo sigo preguntando, quizás es una cuestión, pero me sigo preguntando, es lo mismo la escucha en un de los trabajadores de un frigorífico recuperado de Verazategui que el afiliado a una prepara. Es lo mismo, ¿cómo, qué hago? Yo digo como, claro que sí, la pregunta es más, esto que decía al principio, ¿no? La pregunta es más sobre mi práctica. La pregunta es más, está más dirigida a mi práctica. Esto de la misión pedagógica, lo transferencial, que a la vez yo soy militante, digo, los que nos dedicamos a psicoanálisis nos seguimos analizando toda la vida porque es fundamental conocer los puntos ciegos de nuestra propia neurosis para poder escuchar algo diferente, ¿no? Porque si no se escucha desde el yo, como dice Lacan, para que la persona encuentre algo distinto de lo que viene todos los días hablando, sabiendo, ¿verdad? Para que encuentre algo distinto a eso, se tiene que encontrar con un psicoanalista que escuche y sancione diferente ahí donde la persona repite. Pero ¿cómo haces en la transferencia? Que es la abstención del yo, estas cosas que escucho, que no desconozco, porque conozco el sector y que a la vez también milito. Es una pregunta mía. Que por supuesto, si me la hago mediante, me la hago no, me habla. Pero quiero pensarlo también, digo, lo podemos pensar teóricamente. ¿Se entiende? Como eso me interesa. Por eso decía acá la clínica al psicoanálisis más allá del consultorio, y había una paciente que estaba muy enferma de cáncer, y la doctora le puso una ambulancia, pues para llegar al consultorio. Le pongo una ambulancia. Y otra vez tuve que ir a verla al consultorio. Perdón, de una ocasión que tuve a la casa. Me apretaba la mano, la familia le decía que no me apretaba la mano y me quería comprobar, estaba yendo, ¿no? Parecía como un aferrarse a la vida. Bueno, pensar todas estas cosas que no son el paciente tirado en el diván con sus preocupaciones neuróticas. Hoy dice que es caro el psicoanálisis, y que quizás para las personas que no lo pueden pagar y los pobres, quizás no sea accesible, que sería bueno que fuera accesible, lo plantea. Pero dice el menos neurosis, mirá lo que dice, que también ahí habría que preguntarse lo que dice Freud. A veces yo creo que sí, en la práctica me parece que sí, que hay menos neurosis, porque cuando vos estás preocupado por pagar la olla, digo, después van a venir las cuestiones sintomáticas, como vos decías, de los goces, de las inhibiciones, síntomas y angustia. Exactamente. Acá decirlo, no pedí el micrófono. Exactamente. Hoy las familias están con el núcleo enfermo, están con la crianza de los niños, están con poder llegar a pagar la primera fin de mes, todo ese acomodamiento que te dan mismo sistema. ¿Qué espacio queda para preguntar cómo seguir, qué hacer, cómo tener un espacio para vincularme con mi hijo de otra manera? Porque me parece que entre la teoría, ¿no? Y la práctica
Porque a veces te escucho, bueno, no dejen a los chicos contando todas de la golpeo. Sí, perfecto, pero si es una madre que es jefa de familia, tiene 4 hijos, tiene que laburar y tiene que cocinar y hacer las tareas de los deberes, y seguramente le va a dar un rato al celular para que los pibes o el televisor, cualquier pantalla, para poder resolver, ¿no? Porque también ahí hay criterios de clase, ¿no? Digo, una cosa es el ideal de lo que necesita una familia o la crianza de una niñez, y otra cosa es la realidad, que arrasa la subjetividad en ese momento y la gente hace lo que puede. Porque yo creo que hay como criterios de clases. A veces escucho terapeutas que hablan de las crianzas, sí, de las crianzas de clase media, clase media alta, claro, de los barrios populares, ¿no? Donde a veces se organizan colectivos, porque yo lo he visto en algunos barrios populares, las mamás que no trabajan con las mamás que trabajan, las que no trabajan a veces se hacen cargo de las tareas por la tarde de los niños y trabajan colectivamente, digo, porque también tiene que ver con los modos de organización, ¿no? De no quedar la maternidad a cargo de 2 personas cuando dejamos de pensar la crianza colectivamente. Yo creo que en los momentos tribales las crianzas eran más sanas porque eran colectivas, no estaban a cargo de una como pensamos. Me parece que por ahí también es una vuelta a pensar en crianzas colectivas para que sea más saludable y no tildar a las padres o a los padres culpables porque lidera mucho la pantalla. Totalmente, totalmente. Bien, bueno, eso, digo, ¿no? Son todas como preguntas que van por ese lado que nos permiten reflexionar sobre nuestra propia práctica. Ese encuentro lo hemos denominado perspectiva cooperativa, nos interesa pensar esta perspectiva cooperativa desde donde trabajamos, de donde formamos nuestra empresa social. Yo decía a otras compañeras hace una semana, una cooperativa de trabajo no es una simple personería jurídica. Porque si fuera por personería jurídica, lo que menos tendríamos que haber elegido es una cooperativa de trabajo. Obsoleta en un montón de cosas, burocrática, pesada, o sea que es por lo otro, que elegimos una cooperativa de trabajo y a eso le tenemos que dar forma, espesura. Y estamos pensando en la perspectiva cooperativa desde apalabrar en relación a la salud mental, desde la discapacidad, con otros compañeros y compañeras que estamos armando un documento para dar respuesta a la reforma de Ley Nacional de Salud Mental. Hay un cuadro comparativo que lo hizo Gustavo Sosa en relación a cuáles son los cambios. Los cambios, si ustedes escuchan todas las intervenciones de distintas organizaciones, instituciones, funcionarios, todas coincidimos en algo, el retroceso en lo que tiene que ver con la perspectiva de derechos humanos, volver a un sistema manicomial, asilar, no pensar la salud mental como la piensa la ley actual de salud mental, que la mencionaban los compañeros de trama, que es una construcción biológica, socioeconómica, histórica, psicológica, eliminan la expresión de padecimiento mental por afección o trastorno de salud mental, porque una de las críticas hace mucho que tienen ganas de modificarla. Hace muchos años salió un comunicado de la Asociación de Médicos Municipales que funciona dentro del Hospital Gorda, que tiene la sede. Asociación de Médicos Municipales sacaron hace ya unos cuantos años un comunicado diciendo que la Ley Nacional de Salud Mental niega la enfermedad mental. Estamos preparando un documento también con perspectiva cooperativa. Entonces, si nosotros vamos a decir perspectiva cooperativa, a mí me interesa pensar y elaborar qué quiere decir perspectiva, de qué estamos hablando, ¿no? El concepto general es el marco desde el cual una persona, grupo, disciplina, observa, interpreta, comprende una realidad, situación o problema. ¿De dónde nos paramos? Y acá por eso intenté, pero si no se la hago, tenía me pregunten, porque estoy como intento, digo, yo estoy como parada, por eso decía lo de mi columpio, entre
un campo que es el psicoanalítico, que coincidirás conmigo, Graciela, que es bien distinto de lo que estamos hablando del cooperativismo. Porque el cooperativismo conlleva ideales. Y el trayecto de un análisis es poder aterrizar esos ideales. Entonces digo, bueno, ¿desde qué perspectiva? Bueno, se puede hacer una conjunción, listo, hoy hablaba de la topología, quizás tenemos que inventar una figura topológica. Ay, qué lindo, mirá, te podríamos inventar con, solo la cama puedo inventar una, para poder tomar la topología. Porque en realidad depende Para poder esta conjunción, perdón, no soy un micrófono, Luis. ¿Cómo habitamos el lenguaje? ¿No? Yo encuentro hoy que en las nuevas subjetividades se habita el lenguaje de otro modo. Uno puede habitar de distintas dimensiones del lenguaje. Uno puede habitar de un modo binario, por ejemplo, lo puede habitar con otras dimensiones donde haya cierta profundidad que uno viste. Uno puede ser un lector también de una manera alfabetizada, lo que no quiere decir que uno comprenda totalmente lo que lee, o uno puede leer entre líneas, o uno puede leer la carga que tiene ese texto. Entonces le digo, esa lectura que uno hace en la realidad tiene que ver con el modo que uno habita el lenguaje. Y en la medida, no es cualquier cosa la disputa del lenguaje, no, porque está en disputa el lenguaje, ¿no? Si yo paso en un lenguaje binario, digital, donde no hay profundidad, el lenguaje está armado con el 0 y el 1, no hay posibilidad de equívoco, no hay posibilidad de habitar la contradicción, no hay posibilidad de habitar la diferencia, porque todo está absolutamente encajado, ¿no? Por eso cuando uno le pregunta a la IA, insisto que hay mucho, uno dice, la IA es un gran procesador, claro, pero la IA no piensa, ¿no? Procesa, y caemos haciendo una lógica, así como que hay la lógica binaria, hay cosas, la contradicción es lo que se no puede habitar el conflicto, que son todos cuestiones que tienen que ver con lo humano, ¿no? Entonces digo, ¿podemos convertirnos en máquinas? Sí, por supuesto, porque el lenguaje es la máquina del lenguaje nos puede tomar y hablar como una máquina. Podemos hablar como la máquina de la televisión, podemos hablar como la máquina de ciertos dispositivos políticos, podemos hablar maquinalmente. Entonces digo, es toda una cuestión cómo pensar habitar el lenguaje, y eso es lo que nos hace diferentes en la comunicación, en el intercambio y en relación al deseo. Yo creo que estamos frente a nuevas subjetividades, está bastante conflicto el deseo, totalmente. Hay bastante conflicto para la comprensión, porque no hay profundidad, porque el lenguaje está siendo cada vez más plano, y eso no es sin consecuencias. Sin consecuencias en la lectura del mundo, sin consecuencias para ver la cosa diferente. Entonces digo, estamos frente a un dispositivo cognitivo, ¿no? Porque va por lo cognitivo, que depende, yo siempre digo, depende de la cantidad de horas que cada uno está irradiado por las máquinas, las posibilidades que tiene de entender el mundo, ¿no? Y digo que ese es un poco el desafío, y el psicoanálisis, creo que lo que más allá de las modificaciones, que a veces parece más tecnológico, la deriva que viene, ¿no? Como hay algo de la tecnología que también toca el psicoanálisis, digo, me parece que lo que uno resguarda desde el psicoanálisis es Gracias, Graciela, totalmente. Me hiciste acordar, estoy leyendo y haciendo, es como una charla, es un seminario, uno aprende con Miguel Benazayaf, no sé si lo conocés, viene trabajando mucho esta cuestión de si somos máquinas o no, tiene un libro que se llama Funcionamos o Vivimos, y viene trabajando en ese sentido. Vivimos en una época ya hace rato de un fuerte rechazo al inconsciente, eso se ve en la práctica clínica.
ha cambiado bastante. Hay un rechazo al inconsciente, la persona te le dice, quiero tomar una pastilla, quiero ir al psiquiatra, no quiero venir a hablar acá. Y a perder tiempo. Bueno, para ir cerrando, no quiero, lo que decía que estamos armando un documento, pero también las cooperativas de trabajo de atención a salud mental vamos a armar un documento, lo estamos iniciando con enlaces que vamos a palabrar, porque una de las reformas es que sacaron sacaron las cooperativas de trabajo del artículo 11, sacaron todos los dispositivos, no solo cooperativas de trabajo. Pusieron una descripción general y no la lista. Sacaron el listado, que entre ese listado estaba una cooperativa de trabajo. Estaban en cooperativas de trabajo. O sea que estamos trabajando con... Seguro que ahora, después de que pase este encuentro, vamos a retomar la semana que viene eso, con planos, enlaces y apalabrar. Cuanto más documentos haya, cuanto más presentaciones haya, ese documento que estamos haciendo desde el sector cooperativo es para presentar también donde sea necesario presentar. Desde el país se va a pedir una entrevista con la Comisión de Salud de Diputados, donde más todas las espacios que vamos a estar. El martes 19 vamos a hacer otra charla en el Centro Cultural de la Cooperación, donde va a estar también mucho más el tema enfocado en discapacidad, y van a hablar 2 abogados. Después les paso la información. Bueno, para ir cerrando, no quiero dejar de mencionar a un libro muy hermoso de Marcelo Persia, que se llama Sesiones en el naufragio, una clínica de las debilidades, y habla de las metáforas, ¿no? Como de la necesidad, ¿qué sería nuestra vida sin las metáforas? Esto que vos decías también, Graciela, y que a veces en los memes aparece, cuando dicen que los memes están captando esa verdad de por dónde anda la cosa pública, la conversación pública y el saber popular. Nos vamos a morir de la ilegalidad, dicen en muchos memes. Entonces, Marcelo Persia trabaja el tema de la metáfora y el estrés, y con esto cierro. El capítulo 3 se llama Un común vivir, habla de vivir con otros, no equivale a un común vivir, no solamente vivir con otros equivale a un común vivir. Hace falta advertir que el con otros puede hacer daño. Entonces él, en este capítulo, va a desarrollar esa diferencia de vivo con otros o un común vivir. No en la semejanza, esto me gusta mucho, no en la semejanza, sino en la infinita disparidad reposa lo vivo. Como en biología, no como los suelos, los agrotóxicos matan lo de los suelos, la biodiversidad. Ahí está la vida. También eso para nosotros, y nosotras y nuestras organizaciones, para que sean vivas. No en la semejanza, sino en la infinita disparidad reposa lo vivo. Conviene reservar la idea de un común vivir para cercanías que no mandan ni prescriben, no le tenemos que decir al otro cómo hablar, no le tenemos que decir al otro. Eso vaya siendo un proceso, cómo hablar, y como digo, aceptar la diversidad y todo su peso. Es lo más difícil. Conviene reservar la idea de un común vivir para cercanías que no mandan ni prescriben, que no sancionan ni castigan, que no recompensan ni condecoran, para cercanías que se saben delicadas y provisorias, gustosas y quebradizas. Eso bueno, con esto cerramos. Después pasamos a todos los que han mandado su mail, le pasamos los PowerPoint, los videitos, el material, compartimos las redes, todo por mail, que ya quedamos ahí, le vamos a compartir todo el material, toda la página para hablar, todo. Gracias, muchas gracias. Hay unos mensajitos para cerrar. Igual yo también quiero agregar, Dale, así como traemos el psicoanálisis, también traemos y Mariana hablaba de la pedagogía, y yo no, como pedagoga, no puedo estar fuera Freire, que también nos impulsa e insiste en que la construcción debe también ser colectiva, que tenemos que dejar de ser seres bancarios, que acumulamos el conocimiento así, sino que lo tenemos que construir con el otro, y aprender y desaprender todo el tiempo, ¿no? Y con nosotros y en lo colectivo. Bueno, para finalizar, vamos a leer acá unos mensajitos que nos dejaron los que están conectados. Bueno, primero agradecerles a todos.
Pedirles que ahora cuando cerremos, prendan las cámaras, así tocamos las fotos y audio también, así nos saludan y nos tiran con lo que quieran tirar. No, están todos creo muy contentos. Acá, bueno, Rosy pone que, haciendo adhesión a lo que hablaba Marian, creo que el psicoanálisis tiene que seguir siendo esa alternativa opuesta al discurso capitalista, de la meritocracia, el individualismo, la hiperproductividad, la inmediatez, el de la lógica del mercado que produce los malestares y sufrimientos actuales. Va de la mano con la mirada del cooperativismo como alternativa de organización ante estos discursos hegemónicos. Bueno, y Celeste, nuestra compañera y nuestra reciente asociada a Palabrar, dice felicitaciones al equipo de Palabrar por este hermoso y enriquecedor encuentro. Hermoso. Gracias a todos por... No sé si hay alguna pregunta o algo que no... cerramos algunos minutos con alguna pregunta, comentario. Coincido. Sí, el psicoanálisis que me tira contrapelo de todo eso que dijiste, tal cual. Bueno, se bajaron toda la mañana, está cenando uno.